Confucio. Citas que transforman vidas. Estoicismo. Existe un tipo de dolor que no grita, simplemente pesa. Pesa en los hombros de quien intenta hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie lo agradece. Pesa en el pecho de quien guarda palabras para no herir, aun estando herido por dentro. Es el dolor silencioso de quien actúa con integridad en un mundo que valora el ruido. Es el cansancio de quien, en silencio, se niega a corromperse. Confucio hablaba sobre la virtud, pero no como un ideal inalcanzable. Hablaba como quien entiende lo que significa ser íntegro cuando a nadie más parece importarle. Conocía bien el vacío de quien es justo y, aún así, se siente mal por dentro, porque hacer lo correcto no siempre trae paz inmediata. A veces trae soledad, a veces trae duda, a veces trae silencio, pero hay una fuerza en eso. Hay un tipo de belleza rara en aquellos que permanecen fieles a lo que saben que es correcto, incluso cuando el mundo entero ofrece atajos más fácil. Y ahí es donde el estoicismo encuentra a Confucio. Séneca habla del tiempo como algo demasiado precioso para ser desperdiciado en lo que no importa. Confucio habla del carácter como algo que se construye día tras día, incluso sin testigos. Y Epicteto, como un puente entre ellos, nos recuerda: si quieres ser invencible, no te involucres con lo que no depende de ti. Este texto no trata sobre frases bonitas, no se trata de citar nombres antiguos para parecer sabio, se trata de supervivencia emocional, se trata de esos días en que haces todo bien y aún así sientes que estás fallando. Se trata de encontrar, en palabras antiguas, un espejo para tu dignidad cansada, un lugar de refugio, de reencuentro. Porque hay frases que no sirven para impresionar, sirven para sostener, sirven para recordar en los días más difíciles quién decidiste ser y por qué. 1. Exige mucho de ti y espera poco de los demás. Así evitarás muchas molestias. Casi nadie lo dice en voz alta, pero muchos lo sienten: la frustración de darlo todo y no ser recordado, de extender la mano y recibir el silencio, de pensar en el otro y nunca ser pensado. Existe un dolor escondido en quien se entrega demasiado, un dolor que se disfraza de cansancio, pero que es, en realidad, nostalgia de reciprocidad. Confucio entendió esto mucho antes que cualquier red social, mucho antes de likes, corazones o mensajes dejados en el vacío. Él sabía que el corazón humano sufre no solo por lo que sucede, sino principalmente por lo que espera que suceda y no sucede. Esperar demasiado de los demás crea un vacío que se repite, que crece, que enferma. La trampa es sutil. Hacemos por el otro lo que nos gustaría que hicieran por nosotros, pero olvidamos que el otro no tiene nuestros dolores, no tiene nuestro lenguaje emocional, no siente de la misma manera y ahí nos frustramos, nos quejamos en silencio. Sufrimos por haber actuado con el corazón y recibido, como máximo, distracción. Confucio propone una inversión profunda, que nuestro criterio de acción sea interno, que la medida no sea la respuesta ajena, sino el alineamiento con aquello que creemos que es correcto. Esto no hace el camino más fácil, pero lo hace más ligero, porque saca al otro del centro de la ecuación y devuelve el poder a nuestras propias manos. Hay una práctica silenciosa de liberación en esto: hacer sin esperar ser visto, amar sin exigir retorno, actuar por virtud y no por reconocimiento. Esto no significa anular, significa alinearse, actuar con la nobleza de quien no necesita ser celebrado para mantener la coherencia. La gratitud silenciosa es un gesto de madurez emocional. Es cuando haces el bien y, en lugar de esperar aplausos, simplemente respiras hondo y sigues en paz, porque sabes que el valor de lo que haces no depende de quién lo ve, depende solo de quién te niegas a dejar de ser, aun cuando nadie se da cuenta, aun cuando nadie te lo devuelve, aún así, siempre. 2. El hombre superior es modesto en el hablar y excede en las acciones. Hay personas que cargan el mundo a sus espaldas y permanecen en silencio, que se levantan temprano, cumplen promesas, escuchan con paciencia, ayudan en lo que pueden y aún así pasan desapercibidas. A estas personas Confucio las llama superiores, no por arrogancia, sino por profundidad, porque han aprendido que el verdadero valor no está en lo que se dice de uno mismo, sino en lo que se construye en lo invisible. Vivimos en un tiempo en que hablar se volvió estrategia, exponerse se volvió necesidad, mostrar se convirtió en obligación, y quien es discreto, coherente,
presente, parece casi extraño, parece desubicado, pero el árbol no exige aplausos para seguir creciendo. Como recordaba Marco Aurelio, simplemente crece, aunque nadie lo observe. El grito silencioso de quien hace mucho y nunca es recordado es real. Se aloja en el pecho, se transforma en duda, en sensación de inutilidad. Pero Confucio apunta a lo que importa, la consistencia interior, el compromiso que no necesita público, el gesto correcto que no espera recompensa. Actuar sin vanagloria es un acto de resistencia. Hacer lo correcto sin anunciarlo es un tipo de espiritualidad. La presencia silenciosa es más poderosa que cualquier porque revela carácter. Y el carácter no necesita pie de fuerza. Existe una fuerza emocional rara en quien sigue firme sin hacer ruido. Una fuerza que no se alimenta de focos, que no necesita ser validada, porque conoce su propio lugar, conoce su propio valor, conoce su propio límite. Ser modesto en el hablar y exceder en las acciones es más que sabiduría práctica. Es una elección de integridad, una forma de estar en el mundo sin perderse en el ruido de este. Es vivir con dignidad, incluso cuando nadie está prestando atención. Y, paradójicamente, eso es lo que hace que esa presencia sea inolvidable, aunque nadie la aplauda, aunque nadie comente, porque en silencio permanece y transforma. 3. No te aflijas si los demás no te comprenden. Aflígete si tú mismo no te comprendes. Pocas penas son tan íntimas como la de no ser comprendido. Hablas y el otro escucha otra cosa. Explicas y te malinterpretan. Te muestras y aún así no te ven. Esta sensación de estar rodeado, pero aún así solo, es una de las heridas más silenciosas del alma sensible. Confucio sabía que el deseo de ser comprendido es legítimo, pero también sabía que depositar nuestra paz en la validación de los demás es un camino peligroso, porque no siempre los demás tienen suficiente profundidad para entendernos, no siempre tienen tiempo, no siempre tienen interés y muchas veces ni siquiera se tienen a sí mismos. Él nos propone un cambio de eje, un giro sutil pero transformador. En lugar de buscar comprensión fuera, cultivar la autocomprensión. En lugar de desesperarse por la mirada ajena, volver hacia adentro y preguntar con honestidad y gentileza: ¿me entiendo? ¿Reconozco lo que siento, lo que necesito, lo que deseo? El alivio nace allí, porque cuando empiezas a comprenderte a ti mismo, lo que los demás piensan ya no define quién eres. Empiezas a percibir que gran parte del juicio ajeno es proyección, que la crítica muchas veces dice más sobre quien critica, y que el verdadero refugio es el entendimiento que tienes de ti mismo. Epicteto refuerza esto de manera estoica: si te reconoces, el resto es ruido. Esta frase encierra una sabiduría antigua y al mismo tiempo profundamente actual, porque vivimos rodeados de voces, de opiniones, de interpretaciones, pero pocas cosas son tan liberadoras como escuchar la propia voz y confiar en ella. Comprenderse a uno mismo es un trabajo diario, es el retorno constante al centro, al silencio, a lo que pulsa detrás de las máscaras. Y cuando este reconocimiento ocurre, el mundo exterior puede seguir confuso, injusto, ruidoso, pero dentro de ti hay paz, hay claridad, hay un punto de equilibrio que nadie más puede quitarte, porque no está afuera, está en ti y siempre lo estuvo. 4. Saber lo que es correcto y no hacerlo es falta de valor. Hay silencios que gritan por dentro. No son los silencios de lo que no se dijo al otro, son los silencios de lo que no se hizo por nosotros mismos, esa elección que aplazamos, ese límite que no pusimos, esa salida que sabemos necesaria pero seguimos fingiendo que no está allí. Este tipo de omisión pesa en el cuerpo, pesa en la conciencia, pesa en el alma. Confucio no suaviza, es directo. Saber lo que es correcto y no hacerlo no es solo un error, es falta de valor. Y esta verdad, aunque firme, no viene para acusar, viene para despertar, porque la mayoría de las personas sabe lo que necesita cambiar, sabe dónde se está traicionando, sabe lo que está fingiendo no sentir. El problema no es ignorancia, es miedo. Séneca, en su lucidez atemporal, nos recuerda: mientras dudas, el tiempo huye. Y ese es el costo invisible de la cobardía silenciosa, el tiempo que se pierde, las oportunidades que no vuelven, las versiones de nosotros mismos que mueren, poco a poco, sofocadas por la procrastinación emocional. Pero la valentía no es ausencia de miedo, la valentía es hacer a pesar del miedo,
es dar un paso, por pequeño que sea. Un paso en la dirección de aquello que sabes que necesita suceder. Una decisión que has estado aplazando. Un gesto de fidelidad a ti mismo. No necesita ser anunciado, no necesita ser heroico, solo necesita ser real. Confucio no propone perfección, propone integridad. Y la integridad comienza con pequeñas acciones que alinean lo que sientes con lo que haces. Es en ese instante en que dejas de esperar que algo externo te empuje y decides en silencio que vas a hacer lo correcto. No porque vaya a ser fácil, sino porque va a ser verdadero. Este paso, aunque invisible, tiene un peso sagrado, porque es un paso que rompe un ciclo, que desata un nudo, que te reconecta con la parte más olvidada de ti, y a veces todo lo que necesitas es eso, un gesto, un movimiento, un instante de valentía tranquila, y todo cambia, porque tú cambias, porque finalmente decidiste tomarte en serio. 5. Transporta un puñado de tierra todos los días, y harás una montaña. Muktas, la mayoría de las transformaciones no comienzan con gritos, comienzan con pequeños gestos, tan pequeños que casi nadie los ve, tan silenciosos que incluso tú a veces dudas que estén marcando la diferencia, pero lo están. Un gesto a la vez, un esfuerzo cada día, una elección coherente en medio del caos. Así es como una montaña empieza a nacer. Confucio sabía que el alma humana es impaciente, quiere respuestas rápidas, cambios grandiosos, giros espectaculares, pero también sabía que el verdadero camino es el camino de la persistencia, de la constancia, de la firmeza que no necesita prisa, solo necesita continuar. El error está en pensar que solo las grandes decisiones tienen valor, que solo cuando todo cambia de repente es cuando algo está sucediendo. Pero las revoluciones más profundas son discretas, están hechas de repeticiones, están alimentadas por intenciones, están construidas día tras día con la paciencia de quien sabe que todo lo sólido lleva tiempo. Epicteto enseñaba esto con la misma firmeza. El dominio de sí mismo no se conquista en un gesto, se esculpe en lo cotidiano, en la forma en que te despiertas, en la forma en que respondes, en la forma en que te reconstruyes después de otro día difícil. Es en esos instantes banales donde el carácter se forma, donde la libertad se revela. Confucio ofrece un símbolo simple y poderoso, un puñado de tierra. Nada grandioso, nada épico, solo un puñado, pero día tras día, ese puñado se transforma en algo que puede sostenerte, algo que no se desmorona con el primer viento, porque fue hecho con presencia, con intención, con cuidado. Hay un ritual estoico que evoca esta idea. Al final de cada día, anota un gesto, un único gesto que te acercó a tu integridad. Quizás fue decir no. Quizás fue escuchar con más atención. Quizás fue callar cuando todo en ti quería reaccionar. Este gesto por sí solo puede parecer pequeño, pero junto a muchos otros construye algo inmenso. Una vida vivida con integridad no se anuncia, se revela grano a grano, elección a elección, presencia a presencia. Y cuando menos te lo esperas, miras hacia atrás y te das cuenta, la montaña está allí, no porque fuera fácil, sino porque no paraste, continuaste, aún cansado, aún solo, aún en silencio, y eso es fuerza. De la más rara, real, de la más transformadora, la nobleza olvidada de quien hace lo correcto en silencio. Existe una belleza rara en quien sigue firme, incluso cuando nadie ve, en quien elige lo correcto, incluso cuando nadie lo reconoce, en quien actúa con integridad, no por obligación, sino por coherencia interna. Esta nobleza silenciosa es, quizás, una de las virtudes más urgentes de nuestro tiempo y una de las más olvidadas también. Confucio y Séneca, separados por culturas y siglos, se encontrarían en este punto. Ambos sabían que el bien sigue siendo bien, aunque no se celebre, que la virtud no depende del público, que la dignidad no se doblega ante el olvido de los demás. Se sostiene en el compromiso silencioso con aquello que sabemos que es verdadero. Epicteto concluiría todo con firmeza serena. No controlas lo que dicen, pero puedes dominar a quien decides ser. Esta frase no es solo una reflexión, es un ancla, un recordatorio de que no importa el tamaño de la tormenta, aún puedes elegir la postura con la que atraviesas el día, aún puedes decidir quién sigue siendo, incluso cuando todo a tu alrededor parece desordenado. La transformación verdadera no es ruidosa, no necesita testigos, no pide aprobación, comienza en la oscuridad, en la intimidad, en el intervalo,
entre lo que sientes y lo que eliges hacer con ello, comienza en el momento en que silencias el impulso de desistir y sigues. Comienza cuando optas de nuevo por el camino más íntegro, aún cansado, aún sin aplauso, aún en silencio. Piensa en una vela, no hace ruido, no llama la atención, pero lo cambia todo a su alrededor simplemente por existir, por iluminar, por ser presencia. Que tu camino también sea así, que aún sin sonido, ilumine, que aún sin público, permanezcas, y que incluso en las noches más difíciles, recuerdes, lo que sostiene un alma no es el ruido que hace, es la luz que lleva. Y esa luz es tuya, siempre lo fue, siempre lo será.